entonces a empezar, y hoy voy pues de manera consecutiva, en la semana 3, la pasada, y esta semana vamos a continuar con Historia Universal, ¿ya? ¿Qué tal por ahí, Valentino? ¿Cómo estás por ahí, Jefferson? Bien, les voy a compartir por aquí entonces el material. Así es que atentos y atentas, chicas, chicos, y por aquí está. Solo un ratito antes de continuar. Me estaba olvidando que quiero tomar el screenshot. Un ratito. Just. Ahora sí. Antes que se me pase. Bien, por si acaso, si hubiera cualquier problema con el tema del audio, si hubiera cualquier dificultad por ahí con algo que no se vea o algo, por favor, ya saben, me preguntan. Y otra cosa muy importante, ustedes tienen el horario del multichat, donde pueden ustedes ahí saciar todas sus dudas, despejar todas sus incógnitas, así es que usen ese espacio. Todo lo que ustedes de repente quieran preguntar en esta clase, también pregunten, no hay problema. Yo de manera así, práctica, empiezo a responder por aquí y por allá. Pero si quieres por ahí algo que requiera, de repente es una pregunta que requiere de una respuesta mucho más extensa y tú quieres que de manera mucho más detallada, porque a veces no tenemos el tiempo por los temas que vamos a avanzar, ¿no? Ese es el espacio de multichat donde ustedes pueden ahí de repente no ir anotando, o quizás de repente la duda aparezca después de esta clase, ¿no? Cuando ustedes están revisando ya más a fondo el material, o por ahí en la diapositiva se dieron cuenta de que ese enunciado por ahí no se les pasó, lo filtraron mal y ya. Después es ahí donde tienen que recurrir al multichat, ¿ya? La idea es de que ustedes, por favor, cualquier duda la puedan ustedes resolver, ya que eso podría en algún momento perjudicarlos o perjudicarlas si es que en alguna pregunta, por la suerte que les toque, llega justamente eso que tú tenías que haber preguntado, no lo hiciste y ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora sí, arranco de una. Vámonos a lo que vamos a hacer el día de hoy. Miren, tenemos desde la Baja Edad Media, o sea, la última parte que tenemos que concretar de la Edad Media, siglo XIV, hasta la primera Revolución Industrial. O sea, esto va a ser, wow. Tenemos hasta el siglo XVIII prácticamente, ¿ya? Incluso vamos a llegar un poquito más, empezando el siglo XIX, ¿no? Entonces, de uno empezamos. Miren, la semana pasada, cuando habíamos empezado a ver la Edad Media, entendíamos ya que la Edad Media, según la línea de tiempo que puse al final, tiene 3 momentos claves, ¿no? La Alta Edad Media, que es cuando está iniciando. ¿Y cuándo inicia la Edad Media? Con las invasiones bárbaras. Esas invasiones germanas de estos pueblos que llegaron a tomar diferentes partes de Roma occidental. Y esa parte de la Alta Edad Media también se puede ver cuando se desarrolla el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio ya es el momento en donde vemos que el reino franco, al unirse con la Iglesia Católica, forman, ¿no? todo un imperio con Carlomagno. Bueno, dentro de la Alta Edad Media también se ve el inicio del Imperio Bizantino, que como ya saben, sí, el Imperio Bizantino se va a ir por toda la Edad Media completa, ¿no? Y también se inicia el Imperio Musulmán, que también abarca los otros periodos de la Edad Media. Ya dentro de lo que corresponde a la plena Edad Media, o medioevo, es el momento central de la Edad Media, es ahí donde ya vemos el desarrollo del feudalismo, cómo la Iglesia Católica llega a tener bastante poder, y pues también además continúa el Imperio Musulmán y continúa el Imperio Bizantino. Y ya entrando a la etapa final del medioevo es donde se desarrollan las cruzadas, ¿no? Donde vimos claramente que por las cuestiones económicas de los señores feudales, estos principalmente encabezados por la Iglesia Católica, ya que el Papa era el señor feudal más poderoso de Europa, estos quieren llegar directamente hasta Cercano Oriente, hasta la península arábiga, hasta la zona de Asia, donde hay más tierras, y pueden ellos llenar sus bolsillos. Pero bajo pretexto de que los árabes han tomado Jerusalén, están llenando de ira, de rencor, de resentimiento a tanto cristiano escuche una misa en esa época, y es que ellos van a ser la carne de cañón que va a ir directamente a esas cruzadas, que van a ser 8 y al final van a ser una goleada a favor de los árabes, ¿no? Prácticamente 8-0.
Bueno, la primera cruzada sabemos que la segunda etapa de la primera cruzada, la cruzada señorial, esa fue la que sí ganaron los cristianos, ¿no? Pero el resto fue todas derrota. Y ya como consecuencias de esas cruzadas habíamos visto que se abrió una ruta de comercio a través del Mediterráneo, con lo que varias ciudades del sur de Europa, principalmente Italia, son ciudades que van a organizarse y pues, a ir por esa ruta que formaría lo que viene a ser la Liga Italiana. Y a partir de ese momento empieza, digamos, un proceso de mayor conexión económica que va a ser bastante positivo, les voy a decir, bastante positivo para la gente que se está dedicando ahora a este sistema de comercio, entre llevar productos de Europa hasta Asia y principalmente llevar de Asia a Europa toda una serie también de productos, principalmente las especias. ¿Y qué son las especias? Son los condimentos, son todos estos sazonadores que le dan sabor a las comidas que hasta ese momento en Europa eran pues totalmente horribles, y ahora con todo esto que los árabes tienen, lo que ahora llamamos sibarita, ¿no? Los árabes tenían este buen paladar y tenían una precisión para echarle en el punto de lo que era comino, nuez moscada, pimienta y todo lo que sea especia a las comidas, que le daban un sabor pero en su punto. Y eso es lo que va a tener alta demanda. Claro, obviamente también están pues todo lo que viene a ser menaje, desde porcelana, cubiertos, vasos. Claro que también están los adornos, hay toda una serie de alfombras y hay una serie de productos para el hogar. Y eso genera pues un alto desarrollo económico entre ambos continentes, Occidente y Oriente, y va a traer como consecuencia definitivamente que el feudalismo como sistema económico, social y político decaiga. Y ya ese proceso, donde hay esa conexión económica, ya se puede visualizar con mayor claridad durante este momento, durante la Baja Edad Media. Ese es el momento ya donde, miren ustedes, la última etapa de la Edad Media, proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal, que sucumbía bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano y comercial. Esa economía es la que te estoy contando, la economía comercial. Esas ganancias que generó el llevar productos, traer productos, el vender y comprar, esto que se llama comercio, va a traer consigo, damas y caballeros, que pues este sector que se dedica a estos comerciantes, este sector comercial, va a llenar sus bolsillos de ganancias y desarrolla en ese momento las ciudades en Europa. No es que este sector se encargue de construir ciudades, sino que cada familia que llega a tener dinero tiene una casita mucho mejor elaborada, construida que en antaño. Incluso muchos de estos comerciantes antes habían sido campesinos, siervos. Dejaron esa vida de vivir en una tierra encerrados bajo el yugo del señor feudal y ahora se independizaron, se volvieron autónomos en desarrollar este comercio, tenían sus talleres, sabían qué comprar para vender en Europa y viceversa, y eso les generó mucha ganancia, y ahora su casita estaba pues bien construida, pero esa casita no estaba sola, al costado había otra, y ese era un barrio muy bien configurado, y ese barrio no era el único, habían otros barrios, y todos esos barrios que formaban un distrito no era el único distrito, habían varios distritos, entonces era una ciudad, y es en ese momento que vemos este desarrollo urbano, que obviamente este desarrollo urbano está respaldado por el comercio. Muy bien. Esto que genera también la Baja Edad Media, este proceso de decadencia, también se desarrolla a causa de la pequeña edad glaciar en el siglo XIV. Un momento muy parecido a lo que ocurrió en el siglo IV, cuando hubo este enfriamiento, las temperaturas bajaron y esto trae consigo un bajo nivel de producción agrícola. Eso es un momento de crisis para el feudalismo. La reducción de la producción agrícola y la elevación de los precios claramente descompone mucho más pues, el sistema feudal. La peste negra, que aquí se le suma también, que llegó desde Oriente a través del comercio en el Mediterráneo, trajo consigo ya todo un proceso de mortandad a un alto nivel, ¿no? Muchos, incluso cuando empezaba hace un par de años esto de la COVID-19, muchos empezaban a comparar en qué otro momento histórico se había vivido
algo como lo que se estaba dando en la actualidad, ¿no? Algunos incluso retrocedieron a la gripe española de 1919-18, por ahí, y otros dijeron que no, esto era comparado mejor con la peste negra. Y claro que sí, ¿no? Allá por el siglo XIII-XIV estalló, miren ustedes, en Oriente, en China, principalmente, este momento donde los roedores estaban cargados de pulgas. Acá está, pues las pulgas de las ratas, de los roedores, infectaron a la población humana desde el lejano Oriente. Este proceso que se dio entre 1 a 2 años, luego, miren ustedes, se complementó en el momento en que la peste viajó por tierra desde Asia Central a Europa a través de las rutas de comercio. Y esto prácticamente fue un caldo de cultivo que duró de 10 a 12 años. Y por fin, cuando llegaron a Europa, en menos de 3 años, miren ustedes, un brote de peste que ya llegaba a los puertos europeos, se expandió por todo el continente. Se llegó pues a extender de cabo a rabo, y eso trajo consigo que la población completamente se diezmara, ¿no? La población empezó a morir y esto verdaderamente fue penoso. Y la pregunta es, profesor, ¿y cuánto tiempo duró este tema de la peste? Bueno, el tema de la peste, damas y caballeros, se extendió por décadas. Verdaderamente era la insalubridad también en la que se vivía por aquellas épocas. Pero, en definitiva, esto el tema de la conexión económica no fue llevada pues con cierta restricción. No había un control, una fiscalización en función a estos productos en qué condiciones llegaban. Y eso fue fácil pues para los roedores, ¿no? Que son animales que a lo largo de la historia han resistido de todo, ¿no? Hasta los pesticidas incluso, ¿no? De todo tipo de venenos y esto. Y obviamente la situación empezó a mejorar, pero con el paso del tiempo, ¿no? Era terrible que cuando alguien despertara con 10 o 15 roedores ahí en su cama. Literalmente se describe así las situaciones más de los cuadros que ilustran toda esta situación de cómo era el ambiente en esa época, ¿no? Y era prácticamente, si es que tú por ahí alguna vez pasaste por algún barrio y veías cucarachas en la vereda, a veces salen de noche, pues así igual era ver los roedores, ¿no? Era prácticamente ya demasiado natural, a un punto que miren ustedes, algunos pueden haberse hecho resistentes a esto, pero la mayoría pues sucumbía ante las picaduras, y muchos despertaban con forúnculos debajo de las axilas o en las zonas donde hay más ganglios, principalmente las zonas del cuello, las zonas donde casi por las zonas del pecho, y habían verdaderas pelotas ahí, se hinchaba esas zonas donde hay ganglios, y ella era un síntoma de que era peste, ¿no? Los médicos, por más que intentaron colocarse toda una serie hay unas imágenes muy representativas, ¿no? Donde los médicos tenían un traje especial y todo, era imposible evitar que el contagio se diera, ¿no? Esto no era ningún tipo de paliativo. Pero dicen que un día llegó un flautista y dicen que tocó una melodía, pero tan bonita que todos los roedores decidieron seguirlo, y fue el momento en que la peste se fue de Europa. Bueno, esa es una cuestión metafórica, ya son las medidas de salubridad que poco a poco se fueron dando en las urbes, ¿no? Consecuencias: depresión demográfica, muerte de 20 millones de personas en Europa, disminución de la rentabilidad agrícola, prácticamente todo se fue al suelo, muchas revueltas campesinas producto de todo el caos y el desorden, el encarecimiento de productos, la elevación de los precios de las mercancías era evidente, y de la mano de obra también. Miren ustedes, aquí tenemos esta imagen, la danza de la muerte, miren ustedes, de Hans Holbein, y vemos claramente una imagen representativa de esta época. Acababa la Edad Media con un evento básicamente trágico como la peste negra, pero no era lo único, ¿no? El punto que verdaderamente pone como punto final la Edad Media es la toma de Constantinopla. Con la toma de Constantinopla, ustedes recuerdan, termina el Imperio Bizantino. Y la gran pregunta surgía en ese momento. Al tomar Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, los turcos otomanos, estos generaron que los
bizantinos huyeran, pero estos bizantinos huyeron llevando consigo algo muy valioso, algo muy importante. Esto que llevaban consigo eran todos los textos clásicos que desde la época de Justiniano, incluso más antes, se habían celosamente guardado en las bibliotecas del Imperio Bizantino, desde Santa Sofía y muchas otras más. Además que los bizantinos, gracias a Justiniano, como vimos la semana pasada, habían logrado pues, guardar lo más puro del derecho romano a través del Corpus Juris Civilis. Todos estos textos valiosos, estos textos clásicos, verdaderamente se cuidaron, y también hasta el final, esos son los textos que llegaron a sacar los bizantinos para que no sean tomados por los turcos. La pregunta es, ¿hasta dónde se fueron estos bizantinos llevándose esos textos? ¿Ustedes saben hasta qué país de Europa se fueron? Se fueron a un país justamente donde llegan a hacer este movimiento que vamos a ver a continuación. ¿En qué país surgió el humanismo? ¿Italia? ¿Dónde? ¿Italia? En Italia, exacto. Muchísimas gracias. Tú eres, ¿cómo te llamas? Diego. Diego, gracias, Diego. Solo que aquí, mira, solamente veo tu apellido, Finking, ¿no? No veo tu nombre, ¿ves? Ya, chévere, Diego, gracias. Y es justamente hasta Italia donde llegaron los emigrados bizantinos. Eso quiere decir que el humanismo, que se convierte, mira, en un movimiento intelectual, burgués, de corte literario y filosófico, sentaría las bases del pensamiento moderno en Occidente, no se hubiera podido dar si es que los bizantinos no llegaban con esos textos. Quiero que tengas algo bien claro. Esos textos son siglos de conocimiento. Esos textos tienen una información demasiado valiosa. Son muchas miles de horas de ensayo, error, acierto, equívoco, o equívoco, acierto, donde se entregó demasiado a la ciencia, a la literatura, al arte, a la filosofía. Esos textos verdaderamente lo son todo porque han trascendido hasta nuestra actualidad, y cuando nosotros vimos a Grecia la semana pasada, prácticamente todo lo que hoy, incluso en el lenguaje moderno, nosotros pronunciamos, hablamos, referimos, cada vez que queremos entender el significado, la acepción de un término, nos vamos directamente al diccionario y la RAE que te dice, el término siempre dice, ¿no? De la raíz griega, ahí está todo, de la raíz griega, y el otro, de la raíz griega, o sea, eso cuando quieres ver una definición a fondo, ¿no? Ya, pues si tienes tu Lexus, el Lexus de frente te da el sinónimo, el antónimo, hay un significado ahí nomás, pero quieres una definición completa, dícese de la raíz griega, y todo básicamente lo que hoy tenemos desde la democracia, la ciencia, las instituciones políticas, cómo es que se vive en sociedad, todo ese sistema reglamentado en muy buena parte desciende de Grecia. Me decían por aquí algo. Allá. Allá, tienes tu hinchada por ahí, Diego. Tienes por ahí tu hinchada. Muy bien. Entonces, Florencia fue este lugar donde se empezaría a desarrollar todo este foco cultural importante del humanismo. Ahora, pregúntense algo. Nosotros no tenemos mucho tiempo para hacer a veces un análisis más allá, pero quiero tomar un minuto. Chicas y chicos, ustedes siempre que tocamos ese tema en Historia del Perú, donde se habla de la invasión española, o de la conquista del Perú, como quieras llamarla, pero finalmente que va a ser un momento duro, traumático para nuestra historia, tanto así que los problemas de la actualidad en el Perú siempre tienen su raíz en la época de Francisco Pizarro. Cada vez que queremos entender cualquier mamarracho que hoy cometemos, decimos, bueno, a ver, vámonos a la etapa donde empezó todo. Francisco Pizarro, invasión española, el genocidio que se cometió, la masacre de Cajamarca, ¿no? Siempre. Y por ahí siempre surge la protesta imaginativa, por ahí siempre surge ese anhelo que verdaderamente solo cae en la ficción, en la pura imaginación, de que qué hubiera sido, ¿no? El triste lamento, ¿no? ¿Qué hubiera sido si es que nos conquistaban los ingleses, ¿no? Siempre viene eso. Y yo verdaderamente tengo años enseñando ese tema, ¿no? Y cuando llego a ese punto de la historia, siempre los alumnos me dicen, profesor, ¿por qué no nos conquistaron los ingleses, no, profesor? Profesor, ¿pero qué hubiera pasado
¿no? Si siempre entran en algo que no es fáctico, en algo que es completamente irrealista, puro romanticismo, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? Pero es que no pasó. Profesor, ¿pero qué? Pero es que no ocurrió. Pero bueno, ya, me voy a dar, ¿saben qué? Unos segundos de solamente imaginación sin ninguna ingesta de sustancias alucinógenas. Damas y caballeros, más allá de que ustedes se puedan haber preguntado qué cosa hubiera pasado si es que nos conquistaban los ingleses, pregúntate qué hubiera pasado, vamos a hacer una imaginación bárbara, si es que los bizantinos no llegaban a Italia, sino los bizantinos llegaban hasta estos lares, porque estaban huyendo, rescatando lo más puro de los textos clásicos. Ustedes se hubieran imaginado la llegada de los bizantinos. Hasta ahora no he encontrado ninguna obra literaria que alucine algo tan fuerte como lo que les estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, esta alucinación proviene de mí, pero de repente por ahí a alguien se le ocurrió también. ¿Pero qué hubiera pasado, no? Esto sería verdaderamente, si se ponen a pensar, los miles de años de la filosofía andina. Ya hemos visto un poco de culturas, vamos a rematarla con los incas la próxima semana, pero esos miles de años de filosofía andina, de cosmovisión, de visión del hombre andino, mezclado con toda cientos de siglos y siglos de conocimiento grecolatino, wow, eso, ¿cómo se come? Verdaderamente no lo sé. Eso es algo ya, ¿no? Más grande del mundo, chico, como diría un cubano. Yo creo que se hubiesen aprovechado igual. Muy bien. Aquí sí Gracie la remató. Mató todo nuestro romanticismo, toda nuestra elucubración mágica y de una nos enterró. Dice Diego, entonces nosotros seríamos una fuente de humanismo, por eso, más que eso hubiera sido, Diego, sobrehumanismo, ya. Eso hubiera sido algo completamente alucinante. Sonia dice, ¿qué hubiera pasado si la idea de San Martín se hubiera cumplido? Bueno, ya Sonia se adelantó, se fue a la época de la independencia. Ya llegaremos a esa etapa, Sonia, pero también me voy a acordar de tu interrogante. Y bueno, las causas, antes de entrar del humanismo, miren ustedes, hay que entender la prosperidad y autonomía de las ciudades italianas, ¿no? Yo te dije que las ciudades ya habían crecido comercialmente, se habían configurado gracias al comercio. Eso verdaderamente es importante para que el humanismo haya tenido un desarrollo pleno, porque estos textos clásicos, estos emigrados bizantinos llegaron a ciudades organizadas y bien configuradas, y eso es fundamental, porque una ciudad tiene sus espacios culturales, tiene sus espacios políticos, tiene espacios económicos, hay un orden, así deberían ser las ciudades. Y para la cultura ese orden es importante. Tú dirás, profe, pero exactamente ¿cómo? Así como cuando uno necesita un método para estudiar personalmente, lo mejor es estudiar de manera ordenada, tener tus archivos clasificados, tener tus textos, tus libros, tus archivos, absolutamente todo. Uno requiere de un orden para la preparación. Eso te ayuda a llegar más lejos. Cosa completamente contraria, el desorden, ¿no? La invención de la imprenta. Chicas y chicos, un texto por esa época era sumamente caro. El costo era sumamente alto, pero eso a su vez generaba que la cultura llegue a pocas mentes. Ahora que la imprenta existía, desde que los árabes introdujeron a Europa estos tipos móviles que eran las letritas con las que se vayan a llenar de tinta y finalmente todo forma una plancha y ¡pum! Lo llenan de tinta y chocan en un papel. Este invento fue mejorado por el inglés Johannes Gutenberg cuando todos esos tipos móviles de maderita los cambió por tipos móviles de metal más resistentes. Eso, damas y caballeros, prácticamente multiplicó las copias de textos, de libros, y la cultura estuvo mucho más cerca a los hombres. Los hombres se volverían ahora primos hermanos de los libros. Aún así, un texto todavía podía seguir siendo muy caro, pero también el hecho de que la imprenta exista, vamos a poner un ejemplo así fácil, de 10 personas, vamos a suponer que solamente 3 sean alfabetas, y de esas 3 alfabetas, solamente una tiene la oportunidad de llegar a leer esos textos. Basta con una sola persona que lea para que en alguna reunión, en algún momento, comente algo de lo que se ha leído o practique algo de lo que ha leído, y es ahí donde empieza a ocurrir el efecto multiplicador del conocimiento. No necesitas muchas veces ir directamente al texto y leerlo. Puedes escuchar a alguien que ya haya leído y esa base con los argumentos que te sustenta, que te da,
basta y sobra para que tú también tengas esas ideas, aprendas esas ideas y las puedas complementar en algún momento quizás con la explicación de otra persona que también ha leído. Entonces, este es el efecto multiplicador que juega en el humanismo. Y esto va a tener consigo algo muy importante, les quiero decir, porque se centra en el ser humano. El antropocentrismo es darle la importancia al ser humano de que el ser humano tiene la oportunidad, el hecho de que reivindique su capacidad neuronal, consciente, el intelecto que posee, y este es el momento en donde se recupera eso. Vamos a decirlo que en la Edad Media muchas personas no habían reivindicado ese derecho porque la Iglesia Católica jugó en contra de la cultura, y eso es muy, muy bien sabido. Sabemos cómo la religión, para poder imponerse, jugó pues a favor del dogmatismo y en contra del racionalismo. Entonces la gente no usaba su razón, la gente no usaba su lógica, su pensamiento, su intelecto. La gente simplemente hacía caso, bajaba la cabeza, se sometía, y eso le generaba culpabilidad, ignorancia, malas prácticas en su vida, una muerte más temprana. Por ende, la iglesia seguía gobernando. Ahora no, ahora todo eso cambió. Obviamente que el humanismo, como ves, se desarrolla a lo largo de, miren, ¿de qué siglos? 14, 15, 16. Esto no va a ser de un día para otro. Esto va a ser a lo largo de muchas generaciones que poco a poco se desprendan de esas ideas sumamente religiosas y poco a poco asuman una postura más laica, más libre ante la vida. Por eso se caracteriza por ser individual. Esto depende de cada uno. Incluso el día de hoy podríamos nosotros un poco analizar que el humanismo sigue vigente en ese sentido, de que cada uno tiene la oportunidad de querer saber más, emplear un método de análisis, llegar a otra información, etc. Me comentaban por aquí. Me decía Gracie, ¿qué sería si Bolivia siguiese siendo el Alto Perú? Ya, bueno, vamos a llegar también a esa etapa, Gracie, con justo lo de Sony y lo de Gracie, que tiene que ver con la independencia. Y los inicios de la República, vamos a verlo de aquí en, ¿qué será? 2 semanas, sí, 2 semanas, ¿no? O la semana entrante, si es que llegamos, no, en 2 semanas, en 2 semanas. Chicos, la revaloración de la cultura grecolatina, porque son los textos clásicos los que regresan, y el rechazo, obviamente, a la filosofía de la Iglesia. Me refiero a la escolástica. La escolástica no fue inicialmente la filosofía de la Iglesia, inicialmente fue la patrística, pero la patrística era imposición total, imposición total. La escolástica intentó conciliar un poco de razón más dogmatismo. Aún así, el dogmatismo es dogmatismo, y donde quiera que pongas un poquito de pimienta dogmática, que estamos mal. La idea era eliminar esto completamente, y el humanismo la rechazó rotundamente. ¿Qué representantes hubieron en esta época? Bueno, tenemos a Francesco Petrarca, que es básicamente un precursor, ¿no? Un precursor del humanismo, con Cancionero. Tenemos también a Giovanni Boccaccio, con el Decamerón, es también un precursor propiamente, y uno de los representantes claramente, y el más importante y el más notable, al punto que se le conoce como el príncipe del humanismo, es el señor Erasmo de Rotterdam. Y en esta obra, El elogio de la locura, es básicamente, o el encomio de la estulticia, básicamente él es donde explicaba situaciones de la vida completamente cotidianas, donde muchas veces no hacemos uso del pensamiento y verdaderamente seguimos costumbres o tradiciones que no tienen mucho sentido para nuestra vida. Entonces era el elogio de la locura, el encomio de la estulticia. Él estaba dando metafóricamente un aplauso a cómo es que la gente vive en el día a día. Bueno, seguir muy lejos, creo yo que hemos sucumbido nuevamente ante una etapa irracional en la actualidad, ¿no? Pero esto ya creo que tiene que ver más con la tecnología, ¿no? Donde estamos demasiado adictos a creo yo, a la tecnología, principalmente táctil, ¿no? Es ahí donde muchas veces, creo que muchas horas del día se nos pasa. Hay que ponerle cierta mesura a eso y pues siempre estar al tanto de cómo es que nos desenvolvemos. Bueno, y Tomás Moro, que es otro de los representantes grandes, él fue canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra,
el mismo, acá está, ¿no? Este será de Rotterdam. Pero Tomás Moro luego fue mandado a encarcelar por el rey Enrique VIII, ¿no? Y finalmente murió, fue asesinado por el mismo rey porque Enrique VIII se estaba separando, ¿no? En esa época, divorciando, y Tomás Moro apoyó al Papa en que no le querían dar el divorcio al rey. Él estuvo de acuerdo. Porque de alguna manera Tomás Moro, escúchenme, tenía ciertas ideas religiosas, ojo, básicamente un hombre de fe, ¿ya? Pero aún así al escribir Utopía, él se encaja dentro de estos representantes claramente del humanismo, porque Utopía es una isla justamente que tiene ese nombre, y ese es el nombre de la obra, porque no existe esa isla. Utopía es eso, lo utópico es algo quimérico, es un sueño, es algo que no tiene lugar, algo que no existe realmente. Pero ese sueño, esa quimera, puede convertirse en un anhelo. Y eso era lo que pretendía Tomás Moro. En esa isla, las personas eran muy colaboradoras entre todas. Se daban la mano, solidarias, y las cosas no eran del dueño, sino del que las necesitaba. Todos no tenían la gente no tenía ese complejo de querer tener más cosas materiales. La gente básicamente vivía para servir a su prójimo. Y de esa manera, al todos darse la mano y hombro con hombro, habían eliminado la pobreza, la desdicha, el hambre, no había guerras. Entonces todos reflexionaron en el momento en que leyeron Utopía. Todos reflexionaron y dijeron, oye, si eso se puede lograr, miren ustedes, esa obra trascendió tanto que en el siglo XIX, me voy a adelantar a esto, cuando surgiría, después de la primera revolución industrial, el socialismo científico, es una ideología a favor de los obreros que eran explotados en las fábricas. Muchos de los pensadores estos socialistas, entre los que destacan más importantes, Marx, Engels, le dieron una especie de saludo desde esa época, imagínate, a Tomás Moro, diciendo que Tomás Moro en realidad era un precursor del socialismo, ¿no? Obviamente no, acá el socialismo no tiene nada que ver, pero esa obra trascendió mucho. Miren ustedes, entonces el humanismo es esto. Y aquí tenemos esta importante ruta de comercio que como ven ustedes, fue otro factor para el desarrollo del humanismo y el renacimiento, la migración bizantina, ¿no? Esto ya lo hemos visto, justamente les he comentado previamente, los textos que llegaron directamente hasta Florencia, hasta Italia. Y obviamente que gracias a ello también nació el Renacimiento. Entonces, no es que los italianos tenían un intelecto puro, innato, ¿no? Sino que tengan en cuenta que siglos de conocimiento y de saber llegaron ahí, ¿no? Y esto, si quieres, podemos compararlo de manera metafórica con qué pasaría si un ser humano desde muy pequeño se convierte en hermano de la cultura. Es decir, se cría en un ambiente donde todo es saber. Tienes a tu disposición textos, libros, aprendizaje, hay mucha motivación, mucha iniciativa de parte de su familia para que ese niño aprenda, pero aprenda para bien, ¿no? No un aprendizaje meramente memorístico, como el que actualmente queremos tener, sino un aprendizaje reflexivo, un aprendizaje donde el joven, el niño pueda, gracias a sus mismos errores, ir llegando a las respuestas, a la verdad. Un aprendizaje de ese tipo, ¿no? Entonces, claramente, pues, en una edad ya adulta, es una persona completamente de ideas abiertas, libres, se convierte, pues, en una persona accesible y en muchos aspectos muy buenos. Va a poder aprender acceder a nuevos aprendizajes y todo esto, ¿no? Y ahora, pon la comparación, comparemos esto en que otra persona no se críe cerca de la cultura, sino todo lo contrario, se cría en un ambiente donde básicamente todo es ignorancia completa, ¿no? Igual el efecto va a ser el antónimo a lo que pusimos inicialmente, ¿no? En una edad mayor, pues ni siquiera tendrá una correcta forma de expresarse y va a ser más complicado querer tener acceso a nuevos aprendizajes, porque todo requirió por un proceso, un entrenamiento, ¿ya? Entonces, así, de esa forma, es que cuando estos textos clásicos llegaron hasta Italia,
es que el humanismo y el Renacimiento pudieron desarrollarse. Claramente es eso. El humanismo y el Renacimiento no pueden haber tenido una posibilidad de desarrollo si es que no ocurría este suceso importante. Ahora, el Renacimiento fue un movimiento más completo que el humanismo, porque el humanismo solo abarcó letras. El humanismo solo abarcó libros, para que lo tengan claro, textos, libros. En cambio, el Renacimiento abarcó arte, pintura, arquitectura, escultura, y también abarcó ciencia. Fue un movimiento de renovación cultural que surgió en Italia y se desarrolló en Europa Occidental, abarcando principalmente las artes plásticas. Las causas, la acción de los mecenas sobresaliendo de los Medici. Bueno, es que los mecenas son familias aburguesadas, o sea, familias que han acumulado dinero, son burgueses, son comerciantes. A propósito, a ver un ratito antes que explique esto, ¿cuál es la diferencia entre humanismo? Ah, ya, acá, ok, ya está por aquí, muy bien. A propósito, los burgueses, para los que no la tienen clara, es facilito, es una nueva clase social que ha nacido a finales de la Edad Media. ¿Y quiénes son? Son los comerciantes que te conté al principio, que llevaban productos como las especias de Oriente a Occidente, o sea, de Asia a Europa. Y empezaban a comerciar. ¿Por qué se les llama burgueses? Porque principalmente fue en Alemania donde, las ciudades que te conté que nacieron, gracias a esas ganancias de esos comerciantes, surgieron en varias partes de Europa, en Italia, en Francia, ¿no? También en Alemania. Pero en Alemania a esas ciudades se les comenzó a llamar burgos. Y producto del nombre Burgos, ¿no? Es que se hace mucho más, se difunde mucho más que esta clase social de comerciantes, mejor hay que llamarlos ahora burgueses. Las ciudades, por ejemplo, en Italia eran llamadas repúblicas, en Francia se les llamaba comunas, ¿no? Podría haber sido comuneros, republicanos, ¿no? Pero al final lo que ganó fama fue el término burgués. Y tú sabes que hasta hoy lo usamos. En una sociedad capitalista en la que vivimos, nos desenvolvemos, hablamos acerca de burgueses, ¿no? Entonces, la burguesía es una clase social, como te puedes dar cuenta, que surgió por allá por el siglo XIII, XII, y tiene bastante, pero bastante tiempo de haber surgido. Ya, algunas de estas familias son justamente los que van a financiar a estos artistas. Profe, ¿a qué se refiere con financiar? O sea, estos artistas, esos grandes artistas, como tú los has escuchado, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, ellos van a tener que dedicarse por entero al desarrollo de su arte, ¿no? A pintar, a esculpir, pero les tienen que dar, por lo tanto, un techo, un plato de desayuno, un plato de almuerzo, un plato de cena y un dinerito para que puedan, pues, tener lo mínimo. De eso se encargan los mecenas. ¿Qué hubiera pasado si estas familias, los Sforza fueron otros mecenas también, no le daban ese financiamiento a estos artistas? Pues hubiera sido muy complicado para esos artistas poder desarrollar su arte, porque hubieran dedicado horas del día a trabajar y no a practicar verdaderamente la pintura. Ojo, algunos de ellos también se ganaban la vida haciendo retratos, pero qué bueno, porque se están dedicando la vida dentro de lo que requiere su misma profesión, su mismo oficio. Cosa muy contraria hubiera sido si es que alguno de ellos se dedicaban a cuidar un establo y en las horas posteriores tenían que pintar. Eso hubiera sido verdaderamente negativo porque no hubieran tenido las horas del día necesarias para dedicar toda su creatividad y su imaginación. Profesor, ¿Cervantes es contemporáneo o a qué corriente pertenecía? Mira, Cervantes pertenece también a la etapa del Renacimiento, pero lo vamos a ver más, Piero, en literatura, ¿sí? No lo vamos a ver directamente en historia. Es por ello que en historia básicamente entramos con el Renacimiento, pero del siglo XV y del siglo XVI, a la etapa que es del 400 y el 500, ¿ya? En cambio, en literatura lo vemos a él un siglo antes, ¿no? Ya para el siglo XIV, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué características tiene el Renacimiento? El culto a la belleza física, por ejemplo, ¿no? Porque todas las obras verdaderamente van en función al ser humano, van en función a
a la forma natural y real de un ser humano. La perspectiva es importante porque las obras tienen un fondo, no están en 2D, sino en 3D. Entonces tú puedes ver en cualquier cuadro, como el de la Gioconda, o Mona Lisa, como ves aquí, a esta mujer en la parte, como ves, hay un fondo, ¿sí? Y eso es perspectiva. Y naturalismo porque nada de lo que se representa en el Renacimiento tiene que ver con algo sobrenatural o fuera de lo que uno conoce. Es natural. La integración de lo profano y religioso porque mezcla en algunos aspectos temas que no tienen nada que ver con la religión y hasta te llevan a poder desarrollar tu intelecto, y en otros aspectos entras directamente a lo religioso, porque también dentro de los mecenas hubieron papas. La iglesia estuvo interesada en que a muchos artistas retrataran o esculpieran imágenes directamente referidas al catolicismo para difundir mucho más el tema de la fe entre europeos y más pobladores. Es por eso que el Papa Julio II o León X fueron mecenas. Este fue el tema, por eso hay obras religiosas, ¿ya? A ver, bueno, es solamente una visión rápida de lo que estamos haciendo hoy con el Renacimiento. Quiero que vean esto. Miguel Ángel Buonarroti, ojo, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, esos tres, ¿ya?, son los que representan la etapa más importante del Renacimiento. No el 400, o sea, el siglo que va del año 1400 a 1500, que sería el siglo XV. Eso se llama 400, no, sino el siglo que sigue. El Cinquecento, esa es la etapa de 1500 a 1600, siglo XVI. En ese siglo, la triada o trilogía del Renacimiento está representada por el más grande de todos los tiempos, Miguel Ángel Buonarroti, el divo, el otro que es súper enorme porque fue multifacético, que es Leonardo da Vinci, y también está Rafael Sanzio. Quizás el más recordado, y gracias incluso a que hubieron algunos autores de obras importantes en los últimos años, como Dan Brown, por ejemplo, es Leonardo da Vinci, ¿no? Y en muchos hogares no falta esta famosa obra, ¿no?, la Gioconda. A propósito, para que entiendan verdaderamente si algunos han llegado a creer que es un hombre y no, cuidado ahí, o es el mismo Leonardo retratado en versión porque dice que era bisexual y esto. Les recomiendo que vean el documental del canal alemán Deutsche Welle. Luego, con calma en casa, lo youtubean, colocan DW y ahí les va a salir, esas son las siglas del canal Deutsche Welle, y ahí pueden buscar este tema del Renacimiento con la obra de Leonardo, con respecto a la Gioconda. Adelante. ¿Donatello no iría también ahí con Rafael, Leonardo y Miguel Ángel? A ver, el caso de Donatello, el caso de Filippo Brunelleschi, ellos se encuentran dentro de la etapa del 400, o sea, en el siglo anterior, ¿sí? En el caso de la triada está ya, que he mencionado, que es en este caso Miguel Ángel, Leonardo y Sanzio, ellos ya estarían para lo que viene a ser el siglo XVI, ¿no? En algunos casos, ojo, se pueden haber nexado en algunos años, ¿saben? Porque muchos de ellos están finalizando el siglo XV, o sea, la etapa del 400. Pero la obra en sí de Brunelleschi, de Donatello, ¿no?, corresponde al 400 y los otros tres en la etapa más importante de todas, que es el Cinquecento, que es la etapa donde se centra propiamente todo en Roma, no en Florencia como fue la primera etapa. Y el Cinquecento es más importante además porque, a diferencia del 400, no se centró en la belleza del ser humano y de la vida en sí misma, sino se centró en los sentimientos. Y los sentimientos es lo más real y lo más cercano a lo que uno puede querer representar, y sobre todo algo mucho más verdaderamente profundo en alguna obra, ¿no? Entonces, intentar comparar una obra por su belleza o que verdaderamente toque los sentimientos son otro tipo de fibra ya. Son las fibras del alma. Eso es algo ya mucho más profundo.
Entonces, artistas de ese nivel, verdaderamente, para muchos entendidos, pues nacen cada millón de años aproximadamente, ¿no? Es decir, cada 1000 años, ¿no? Son verdaderamente personas que ya tienen consigo ese don, verdaderamente, ¿no? En el caso de Leonardo, volviendo a él, pues está el tema de la última cena, por ejemplo, que es un tema aparte, ¿no? Es algo que ha trascendido enormemente, y la misma imagen con esto les digo todo, ¿eh? La misma imagen de Jesús que nosotros conocemos y ustedes han podido visualizar siempre en alguna estampita, en el Jesús en ti confío, es un cuadro que a veces está en casa, o cuando pasas por una iglesia, tú sabes cómo es Jesús, ese Jesús que tiene la pinta de un rockstar, es un flaco pintón, ¿no? Ojos acaramelados, no tiene nada ¿no? de gordura o sobrepeso, más bien una chivita bien puesta, ¿no? Su cabellera, ¿no? Y uno dice, oye, pero si Jesús tenía esa cabellera, ¿a mí por qué me obligan a ir al colegio rapado, ¿no? Entonces uno ahí se contradice todo, ¿no? Si el Hijo de Dios, imagínate, era pelucón y yo, ¿no? Ese Jesús, ese no es el Jesús real, ¿no? Y muchos creen que ese es el verdadero Jesús, ¿no? Y no es así, ¿no? Ese es el Jesús de Leonardo, para que se den cuenta la trascendencia y la importancia de Leonardo da Vinci. Ese es el Jesús de Leonardo. El Jesús real verdaderamente no tiene nada del Jesús que ustedes han visto, que es guapo, como dice ahí Flor, es un Jesús sexy. Y ese Jesús sexy, al mismo tiempo, no, mira, es una obra tan buena que al mismo tiempo te transmite paz, te transmite tranquilidad, no te transmite ningún deseo, pues, sexual, no despierta nada de morbosidad, despierta pureza. Entonces, mira tú ves a ese Jesús y tú sientes la mirada de tu madre o de tu padre, ¿no? Sientes lo más puro. Entonces, ese nivel de obra es un nivel excelso, eso no tiene parangón, ¿no? Y al mismo tiempo, el que muchos crean que ese es el Jesús real, ya con eso te digo todo, ¿no? El verdadero Jesús verdaderamente era totalmente diferente. Fenotípicamente no tiene nada de esa presencia. Era un tipo completamente diferente, ¿no? Adelante con las preguntas. Por aquí, adelante, a mí me habían escrito algo arriba. Me decía Gracie, profesor, yo vi que la Mona Lisa estaba embarazada. No, esa Mona Lisa embarazada que tuviste fue una que Gracie, que tomaron hace poco, la pusieron en Instagram. Tomaron a una señora que estaba en un tren, creo que fue en Europa, y tenía la pinta de que estaba embarazada, y todos dijeron, oye, mira, esa es la Mona Lisa moderna, ¿no? Y pusieron a la Mona Lisa de Leonardo y el retrato de esa señora que tenía esa pinta, pero no. Ya, me decías, Gracie, ¿era esa la pregunta o era otra que ibas a hacer? Ya, ahora vean. Yo me podría detener de verdad mucho tiempo en el Renacimiento, pero se nos va la hora, chicos, chicas, ¿ya? Ahora, quiero que vean esto. La Reforma Protestante es una crítica enorme que se le hizo a la Iglesia Católica, producto de que el humanismo había desarrollado mucho la reflexión en la gente. Entonces, el humanismo había desarrollado tanto el intelecto, la postura crítica, esta cuestión de que ahora las personas se sentían autónomas para pensar, cosa que antes no, y dio la posibilidad que la gente entendiera que 2 más 2 es 4 y que la Iglesia Católica era una entidad corrupta. Y era corrupta porque no tenía absolutamente nada de coherencia entre lo que decía la Biblia y lo que ellos practicaban. Ahora, ¿por qué antes no se dieron cuenta? Porque antes ninguna persona tenía acceso a la Biblia, solamente las altas jerarquías eclesiásticas. Eso generó, damas y caballeros, que la gente tenga un pensamiento crítico. La Biblia empezaba a ser traducida al alemán, al inglés, y al tener la gente acceso a los conocimientos de los versículos y capítulos Antiguo y Nuevo Testamento, esto dio verdaderamente ya mayor, una postura mucho más crítica, digamos, de juzgar a la Iglesia, porque habían lucrado literalmente con la fe de los hombres, prometiéndoles el famoso paraíso. Entonces, la Reforma Protestante fue un movimiento de renovación religiosa que buscó corregir la corrupción de la Iglesia, surgiendo en Alemania durante el siglo XVI. Y aquí tenemos directamente al hombre que
que dio el estallido completo, ¿no? El señor Martín Lutero. Ojo, Martín Lutero era un abogado que decidió dedicarse por entero a la vida eclesiástica a raíz de una situación muy fuerte que él vivió en su etapa cuando estudiaba leyes. Y dicen, pues, los biógrafos de él dicen que el hombre, al encontrarse en medio de un campo durante una tormenta prácticamente eléctrica, ya el hombre estaba a punto de morir ahí porque un rayo le caía y lo fulminaba, ¿no? Pero dicen que en medio de todo ese desastre natural, él le implora a Dios y le dice, si tú me salvas, si tú me sacas de esta, yo te prometo que me entrego en cuerpo y alma a la iglesia. Y finalmente no muere. Y él siente que es Dios el que lo ha ayudado. Entonces decide entregarse y digamos, entra a la orden de los agustinos en Alemania. El tema es de que Lutero quiere seguir al pie de la letra todo esto que la iglesia se ha encargado de difundir bastante, ¿no? El hecho de vivir una vida recta, una vida proba, practicar el celibato, ¿no? O sea, los sacerdotes o la gente que se ordene a la vida monástica, eclesiástica, no puede tener ningún tipo de deseo sexual, ni sentimiento, ni contacto, nada, ¿no? No cometer el pecado de la gula, o sea, por ahí te provocó una alita bróster de noche pero ya cenaste, no te pases, pues eso es gula ya, ¿no? Y no duermas tampoco más porque hay que ser disciplinados. Entonces Lutero empezaba a sentir toda una serie de cosas que por ser un hombre pues tenía pues algún sentimiento por alguna fémina, por ahí el hombre quería dormir un poco más, se sentía vago, se empezó a sentir flojo, se autocriticaba, se autoculpaba, y esto lo llevó al delirio, ¿eh? El hombre empezó a autoflagelarse, ¿no? O sea, se agarraba latigazos y se lanzaba en la espalda, ¿no? O sea, a ese punto de culpabilidad. O sea, el hombre se estaba volviendo loquito, literalmente. Pero, ¿qué pasó? El hombre dijo, no, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿tengo al demonio adentro? ¿O qué pasa acá? Entonces, él hasta el momento no había leído la Biblia porque todavía era un monje, ¿no? Y decidió empezar a querer ver si lo que decía la Biblia de todo esto era cierto o no. El hombre empezó a leer la Biblia y la sorpresa fue que, empezando por el celibato, no estaba establecido en las Sagradas Escrituras, y nada de lo que se habían inventado los sacerdotes con que el tema de la flojonería, que si duermes un poco más, que si comes, nada de eso estaba ahí. Y es por ello que él fue uno de los abanderados, sino el abanderado directamente, ¿no? ¿Por qué surge la reforma propiamente? Bueno, la crítica humanista en Europa fue grande, ya había hecho bastante. La iglesia también se había esmerado con la corrupción que cometían, la excesiva riqueza eclesiástica, viendo pues a los sacerdotes que vivían muy bien y tenían un estatus muy alto. Pero la gota que derramó el vaso llegó pues cuando el Papa León X generalizaba la venta de las indulgencias, que hacía ver que la iglesia sea más corrupta que nunca. Las indulgencias eran el momento en el que tú ibas a confesarte y le decías al padre, ¿no? Mira, padre, he hecho estas lisuras, he tenido estos pensamientos pecaminosos, y el padre te decía, bueno, hijo, entonces tienes que rezar tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros y tantos credos, pero adicionalmente tienes que darme un dinerito, y ese dinerito era la indulgencia. ¿Para qué? ¿Para que te perdonen de los pecados? No. Con que tú des dinero, porque tu indulgencia no era para que te perdonen el pecado, era para que cuando mueras, estando en el purgatorio, tu cola no sea muy larga. Entonces, no iba a ser una cola larguísima, tipo primer gobierno de Alan García. Iba a ser simplemente pues una atención más rápida. Ibas a estar en atención preferencial. Eso para ver luego si te vas al cielo o te vas al inframundo. Eso si es que pagabas tu indulgencia. Y el Papa, el que había ordenado esto, era León X, y decía pues que con lo que se logre recepcionar de las indulgencias, se construiría la Basílica de San Pedro. Entonces la gente creyente, completamente dogmática de esto, pagaba y pagaba y pagaba. Y eso fue la gota que derramó el vaso, porque eso se notaba a leguas pues que era una corrupción desmedida. Y es ahí en donde ya Lutero se cansa y decide viajar directamente a Roma. O sea, date cuenta el viajecito que hizo Lutero, ¿eh?
desde Alemania hasta Italia. Y cuando llega a Roma, para ver, ¿no? Prácticamente en la yema de todo, se dan cuenta que ese nivel de corrupción de la iglesia está, pero por la estratosfera. Los sacerdotes, con decirte, obligaban a los feligreses a comprar estampitas de Cristo, de cualquier santo, a un precio excesivo. Para que sus pecados sean perdonados, los obligaban a rezar Padre Nuestro, subiendo por una escalinata y arrodillados todavía, tenían que rezar en cada peldaño. Era un peldaño para llegar casi al Cerro San Cristóbal, imagínate. Y una vez que lleguen allá tenían que comprar cruces, les obligaban a comprar hasta los clavos de Cristo. Con estos clavos crucificaron a Cristo, mira, cómprate esto. Hasta les vendían leche, ¿no? Y le decían, mira, ¿sabes qué quieres tomar? Esta es la leche que salió del mismo seno de María. Toma, te la vendemos. Y la gente, en su ignorancia, ¿no? Compraba esto y se volvían ricos. Y no solo eso, eran tan corruptos incluso y tan, esta gente de mal vivir, ¿eh? Habían prostíbulos directamente para sacerdotes. Entonces Lutero vio todo eso. Dijo, estos son unos degenerados, ¿no? Estos viven en la inmundicia y no sé cómo se jactan de tanta pureza y esto. Entonces Lutero, cuando regresa, empieza a dar conferencias y ya no se guardaba nada. Todo ese pregón que hizo Lutero en esas conferencias que daba, era con mofa, con sarcasmo, era una crítica directa, y eso lo llevó a redactar sus 95 críticas contra las indulgencias, o las 95 tesis que decidió clavar en un papelote grande en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Es ahí en donde empezó el luteranismo que ustedes ven aquí. Este fue el momento más grande. Y dentro de los postulados que Lutero difundió estaba... Adelante, adelante. ¿Cuánto tiempo duró aquello de la venta de indulgencias? Mira, la venta de indulgencias empezó con León X, casi empezando el siglo XVI. Se empezó a generalizar ya desde 1510. Y la prédica que Lutero hizo de las 95 tesis de Wittenberg fue en 1517. O sea, fue ahí nomás, ¿no? Casi en esa misma década, ¿no? Y en 7 años la iglesia recaudó lo suficiente como para poder costear la construcción del Vaticano. Claro, pero no solo con eso, ¿eh? Sino que además lo que exigía la iglesia, más allá de pagar el diezmo, la primicia, la mesada, eran impuestos eclesiásticos. Además que el papado se había amoldado en el proceso de que el feudalismo decayó, el feudalismo se descompone, siendo el papado la entidad más poderosa del feudalismo, se amoldó a ese proceso de cambios y se volvieron ahora también, se amoldaron a los cambios del capitalismo en sus momentos de inicio, ¿no? Y también había un sector eclesiástico comercial y todo esto, ¿no? Abusaban prácticamente en que si un reino, porque por esa época las monarquías europeas se habían fortalecido, habían reyes en diferentes zonas, y se aprovechaban de que si es que en un reinado el rey no les pagaba los derechos porque el catolicismo se difundiera, ellos le aplicaban la interdicción. ¿Y qué cosa era la interdicción? Que todos los pobladores de ese reino, desde el rey hasta el siervo mínimo, no iban a entrar al cielo si es que mueren. Entonces, para la gente eso era algo terrible. Para la gente eso era prácticamente como estar muerto en vida ya. ¿Sabes? Que como que te sacaban el alma del cuerpo, pensar que voy a morir y no voy a ir al cielo. Y todo el mundo se rebelaba contra el rey y decía, págale la interdicción, pero págale para que no nos den la interdicción. ¿Y qué cosa era ese pago? Ese es el pago que hasta hoy por hoy muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, ¿no? Establecen los diferentes concordatos que firma con el Vaticano. Es el derecho exclusivo. Y ese derecho exclusivo hace pues que las jerarquías eclesiásticas vivan como viven, ¿no? Y tengan las riquezas que tienen. Y esto llegó en un desborde total en esa época. Lutero, al publicar esto, generó un revuelo que ustedes no se imaginan. O sea, Lutero se estaba enfrentando, para que se den cuenta, al hombre más poderoso del planeta, así directamente, ¿no? Al hombre más poderoso del planeta, ese era el Papa. Y el Papa tenía un respaldo muy importante.
el rey de España. Carlos V, que era también el rey del CIRG, del Sacro Imperio Romano Germánico, en España era Carlos I, él había iniciado una nueva dinastía que era la dinastía Habsburgo. Y que al punto que Lutero Carlos I, Carlos V, el mismo, llegó a reunirse con Lutero en el concordato, que se me va el nombre, Dios mío, que se dio en Worms, ¿ya? Y que verdaderamente se estableció aquí el hecho de que Lutero abandone todas sus creencias, todas sus prédicas y las críticas que dio a través, ya no solo de los 95 tesis, sino una serie de textos que había publicado. Es ahí donde Lutero tenía prácticamente que ya decidir sí o no. Imagínate que te reúnas con el más ya, ¿no? O sea, ya no es la entidad religiosa, sino política, que es el rey. Y Lutero ahí se pisó fuerte, ¿eh? Y dijo, no, yo no puedo retractarme de lo que acabo de decir porque eso iría en contra de Dios. Yo lo que estoy haciendo es porque es algo justo, ¿no? El concordato de Worms, claro, así se llama, el concordato de Worms. Y es ahí donde Lutero va a empezar a ser perseguido. Pero muchos príncipes, principalmente en Alemania, que estaban cansados pues, de pagarle al Vaticano sus joyerías, porque los derechos exclusivos de la religión católica, ¿no? Que por difundir el catolicismo hay que pagar. Entonces, estaban cansados y decidieron apoyarlo para que sus estados empiecen a ser estados laicos, que ya no sean obligados por el catolicismo a que se difunda esta religión. No solo ellos, sino también muchos burgueses apoyaron a Lutero, ¿no? Y tuvieron que formar un ejército, porque si no lo mataban a Lutero, y ya que el Vaticano había formado su propio ejército, ¿no? Y es ahí donde empezaron las guerras de religión. La Liga de Esmalcalda fue la liga que formó en este momento los católicos contra la Liga de Nuremberg, que se enfrentaría directamente y que finalmente terminó con la paz de Augsburgo. En esta paz se llegó a la posibilidad de que el catolicismo ya no sea impuesto de manera obligatoria en diferentes estados y todo lo contrario. Estos estados serían libres de elegir la religión que deseen y eso sería ya un estado laico. Es por ello que la Reforma Protestante estaba llevando al catolicismo al borde de su extinción. Ahora, un principio clave es el que para Lutero es que la fe es la única fuente de salvación. En palabras más simples, si tú naces, decía Lutero, es porque Dios te ha dado la vida. Entonces, eres hijo de Dios. Ahora, para que tú cultives el tema religioso, tienes que leer la Biblia. Eso decía Lutero. Esa es la fuente de toda fe. No tienes que leer la Biblia porque alguien te la lee a ti o ir a un intermediario, que en este caso sería el clero católico. No. Tú directamente al leerla te salvas. Entonces, al leerla cultivas tu fe y al tener tu fe te salvas. Eso es todo. Ya no hay por qué asustarte de que tienes que pagar esto para que pases a la otra vida, ya nada de eso. Si alguien quiere difundir libremente la fe del catolicismo, lo puede hacer. Y te puedes casar, puedes tener hijos, tu vida normal. No necesitas practicar todas esas cosas que te dice el catolicismo. Incluso literalmente rechazó los 7 sacramentos, salvo el bautismo y la comunión, por ejemplo, ¿no? Porque decían que los demás eran una sacadera de plata. Ahora, Juan Calvino es un francés que siguió a Lutero, pero luego deslindó con Lutero. En Francia fue perseguido y por eso tuvo que irse hasta Ginebra, Suiza. Y es ahí donde recién pudo escribir su obra, ¿ya? Y en este momento, al difundir todas las ideas Calvino, deslindó con Lutero en un punto que es el más importante, en el tema de la fe. Para Calvino existe la predestinación divina, y la predestinación divina es lo contrario al libre albedrío, lo contrario a lo que decía Lutero, al tema de la fe. La predestinación divina es que todo está ya escrito. ¿Y qué decía Calvino? Pues no, que ya Dios ha establecido quiénes son los que se van a salvar. No, que hagas lo que hagas, ya no puedes cambiar nada de eso porque ya Dios estipuló todo.
Pero aún así, dice Calvino, puedes tú intentar llevar una vida disciplinada en función a la oración y al trabajo. Y por ahí quizá entres dentro de la cifra de Dios establecido de los que se van a salvar, ¿no? Ahora, ¿por qué dice esto Calvino? Porque tanto la fe de Lutero como el tema de lo que está escrito ya está destinado, predestinado, ambos aspectos están en la Biblia. Como ustedes saben, la Biblia es un libro un tanto ambiguo y que según las circunstancias, en el momento en que tú leas tal versículo, el mensaje puede ser uno o puede ser otro. Entonces hay que tener ahí mucha pinza, ¿no? También negó, vean ustedes, la jerarquía eclesiástica, igual que Lutero, claramente. Y el anglicanismo empezó a nacer en Inglaterra a raíz de que Enrique VIII rompe relaciones con la iglesia a través del acta de supremacía, ya que el Papa no lo quiso divorciar. Y él llegó a ser reconocido como jefe de la iglesia anglicana. Es decir, en Inglaterra, el Parlamento decidió que el catolicismo ya no iba más en Inglaterra. ¿Y qué fue lo que nació ahí? El anglicanismo. ¿Y qué es eso? Son ideas de Lutero combinadas con el catolicismo. Eso se llama anglicanismo. Como te puedes dar cuenta, la iglesia quedó como una cebollita china, partida en varias, ¿no?, iglesias, y para que no se termine de destruir, la misma iglesia creó el movimiento conocido como la Contrarreforma, que es el movimiento de autocorrección y renovación de la Iglesia Católica para frenar la expansión del protestantismo. Miren esta caricatura antiprotestante, ¿no?, que muestra a un monje usado por el diablo como gaita, miren ustedes, ¿no?, en referencia a la reforma de Lutero. Ojo, aquí el papa más importante dentro de la Contrarreforma es el Papa Paulo III. Paulo III era uno de las grandes autoridades de la Iglesia que en 1538, por ejemplo, a raíz de toda la masacre que había ocurrido aquí en América con la invasión europea, él publicó una bula que es una de las más grandes de toda la historia, que es la bula Sublimix Deus. Esta bula fue importantísima porque mientras que en América los invasores europeos consideraban que los autóctonos aborígenes eran prácticamente animales, literalmente, ¿no?, el Papa se encargó de decir de que todos éramos seres humanos en esa bula, ¿no? Pues eso fue después de todo un debate filosófico, ¿no?, el debate de Salamanca. Y este Papa es es un Papa que tiene, como te puedes dar cuenta, un nivel intelectual alto. Y es este mismo Papa el que se va a rodear de cardenales, pero ojo, todos son intelectuales, ¿eh? Aquí no te vas a rodear de cualquiera. La iglesia se rodeó, la crema innata de la jerarquía se volvió una crema innata muy intelectual. Y en base a ese intelecto es que iban a responder de una manera más alturada para no terminar de caer como institución. Y todo esto empezó en Trento, Italia. El concilio que se llevó a cabo, dirigido por Pablo III, sería casi, miren ustedes, un concilio de 18 años porque hubieron muchos periodos de interrupción por las guerras que habían. ¿Cuál fue, dentro de los aportes más importantes, lo que se recabó en el Concilio de Trento? La creación del índice, o en latín, index, que es la relación de libros prohibidos por la Iglesia Católica, que cualquier feligrés no podía directamente entrar en contacto. Ya te imaginarás que estos libros tenían contenido filosófico, estos libros tenían mucho conocimiento, y la relación más importante empezó con los libros del humanismo, obviamente. O sea, que los primeros que encabezaban la lista eran Erasmo de Rotterdam, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, ¿no?, Antonio Nebrija, y después ya te imaginarás todas las escuelas habidas y por haber en filosofía, desde Locke, Hume, pasando por Descartes, Kant, ya te imaginarás, ¿no? El índex, para que tengan una idea ustedes, no se eliminó sino recién hasta el siglo XX, 1963. Ese año, o sea, seguramente por ahí saquen cuenta, de repente en ese año nacía algún familiar de ustedes. Sí, recién fue en los 60 del siglo XX cuando se eliminó el índex. O sea que ahí estuvo de hecho Charles Darwin, claro, de una. Entonces, esto era para, obviamente, impedir el raciocinio en la gente,
La reafirmación de los 7 sacramentos, claro, porque acá ha abierto billete. La implantación del Tribunal de Santo Oficio. Ojo, el Tribunal de la Santa Inquisición, o el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue dirigido por la Compañía de Jesús. Esta orden religiosa, que va a ser fundada por Íñigo López de Recalde, después llamado Ignacio de Loyola, ¿no? Esta orden religiosa, damas y caballeros, verdaderamente se convirtió en la orden más intelectual y más importante de todos los tiempos. Fue la que ayudó al Papa a responder alturadamente a cualquier crítica que le hacían a la Iglesia Católica. Objetivo, restablecer la autoridad pontificia y características, intensa labor educativa y el voto de obediencia al Papa. Pero no hay que olvidar que la Compañía de Jesús, a cada sacerdote le dieron su arma, porque en esta época habían guerras directamente, ¿no? Entonces ellos decían, ¿no?, a la mayor gloria de Cristo. Ese era su lema, ¿no? Había que defender a Jesús, ¿no? Cuando Jesús nunca había querido ninguna defensa, porque él mismo con su palabra decía todo. Bueno, miren ustedes, estas son algunas escenas en la vida de San Ignacio de Loyola, ¿no? Cuando, mira, Ignacio es herido en la batalla de Pamplona, cuando fue soldado, ¿no? Y militar, ¿no? Y acá está convaleciente, y luego ya el Papa Pablo III aprueba la Compañía de Jesús por pedido de Ignacio de Loyola, y luego fue incluso santificado, ¿no? O sea, de militar a fundador de una compañía eclesiástica y luego santificado, increíble. Bueno, la Iglesia se salvó, como diría un locutor de la WWF, por poquito, ¿no? Porque verdaderamente lo que Martín Lutero había empezado era para destruir a la Iglesia. Y lo que se pedía era que los bienes de la Iglesia Católica sean entregados a todos los sectores más pobres. Esa era la secularización de los bienes de la Iglesia. Todo era de oro, de plata, todo era lujo. Incluso las propiedades entregadas a sectores marginales y todo, ¿no? Así dispersado. Eso es lo que pedían. Así es que se salvó por poquito. Ahora, vean esto. La expansión europea es un tema que nos obliga a retroceder. Voy a retroceder aquí un ratito, mira. Cuando estábamos empezando el humanismo, ¿sí o no? Al mismo tiempo, estaba empezando, por ese siglo se iba a dar lo que viene a ser es la toma de Constantinopla, en el año 1453, con el que termina la Edad Media, ¿no? Ya. Ese mismo año, entre esos años, es que se empezaba a dar lo que es la expansión europea. Que muchos reinos de Europa se expandieran para encontrar rutas de comercio directamente a Oriente. Me escriben por aquí, profesor, ¿en qué consistían las 95 tesis de Lutero? Muy bien, Alberto. Las 95 tesis eran directamente criticando a la Iglesia Católica, en función, empezando por el tema de las indulgencias. Ese es el punto más importante. Por eso se titulan las 95 tesis contra las indulgencias. Enseguida, Lutero, dentro de esas críticas, también suma las críticas de la Iglesia por todo el tema de la corrupción que se ha llevado a cabo durante ¿cuántos siglos? El tema de que por qué piden tributos, impuestos, por qué obligan a la gente. En esas críticas también se asume la postura de que la Iglesia no debería ser la única que accede a la Biblia. Ahí se critica de por qué la Biblia no la ponen en función a otros, al resto. Lutero incluso proponía que la Biblia, él la llegue a escribir en otro idioma, que es en el alemán, ¿no? Ahora, de algo sirvió que Lutero haya sido abogado para criticar duramente a la Iglesia Católica, de algo no, de mucho, ¿no? De mucho. Y es también durante las 95 tesis donde él llega a proponer todos los aspectos que acabamos de ver, desde el tema de la fe, la eliminación de los sacramentos, la eliminación del culto a las imágenes, a las efigies, a la Virgen María. Incluso Lutero decía que la Virgen María fue elegida por Dios para que su Hijo llegara, y nosotros no debemos de adorar a la Virgen, a quien debemos de adorar es al Hijo para llegar al Padre. Eso era algo clarísimo con Lutero, ¿no? Decía, las imágenes en absoluto deberían ser adoradas, porque la fe va más allá de una imagen, de una estatua. Y Cristo estaría en contra de eso si es que volviera a resucitar, por ejemplo, ¿no? O sea, en palabras de Lutero, si Cristo resucitaba nuevamente se volvía a morir por ver que se había creado en su nombre
todo lo que estaba puesto con el catolicismo, ¿no? Directamente. Ahora vean, la expansión europea empezó entonces a raíz del bloqueo comercial del Mediterráneo Oriental por los turcos otomanos. Estaba el tema de la búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias, hacia Oriente. Y, ojo, un factor que jugó a favor también son los nuevos conocimientos sobre todo el tema de los conocimientos náuticos en navegación y estos inventos que por esa época es por ello que le dieron a toda esta nueva edad, como hemos visto, la edad moderna. A ver, por aquí, no, el título no lo he puesto por acá, pero cuando termina la Edad Media, a este periodo que empieza se le conoce como Edad Moderna. Tú dirás, profesor, ¿y por qué se le llama Edad Moderna? Si, ¿qué de moderno puede tener el siglo, ¿no? El siglo XV? ¿Qué de moderno va a tener, qué de moderno que estaban los inventos científicos, tecnológicos, como el astrolabio? Es un instrumento que mide la altura de los astros para hallar la latitud en el mar. La brújula es un invento chino que los árabes reacomodaron con la rosa náutica para entender que era el norte. Las carabelas, que son naves que utilizan la energía eólica, ya no es a remo como antes, sino es con velas. Hay carabelas. Y habían otras naves mucho más grandes y pesadas que llevaban armamento, que eran las naos. Ustedes han escuchado que Colón viajó en la Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, la Niña y la Pinta eran carabelas, y la Santa María, en la que viajó Colón, era una nao. Otro invento, el timón de pilotaje, que le daba mayor maniobrabilidad a las naves. Otro invento importante, los portulanos, que eran diarios de navegación que acumulaban mucha experiencia en lugares inhóspitos de tantos navegantes para que otros aprendieran sobre esa experiencia. Otro avance formidable de esa época fue la cartografía, la ciencia de los mapas. Gracias a la cartografía, ahora se entendía cómo era el mapa mundi, cómo eran los diferentes lugares a donde se llegaba. Y también tenemos que colocar a la imprenta y el papel, que jugaron a favor de que dentro de la preparación de los navegantes, saben ustedes, eran intelectuales, físicos, astrónomos, ellos llegaran a acumular un conocimiento mucho más preciso. Tenemos que también colocar dentro de los avances la pólvora. La pólvora es un invento chino que era básicamente usado para fuegos artificiales, pero los árabes le dieron el uso bélico. Y una de las armas más famosas de esa época era las culebrinas, los cañones dentro de esa época, y el arcabuz. Ese era el más importante de todos, sobre todo, ¿no? Cargaba un perdigón cada minuto, pero ese es un arma propiamente que en la expansión europea se desarrolló. Por lo tanto, también va a tener que ver con la invasión a América, al Perú, porque eso está dentro de la expansión europea. Bueno, las exploraciones portuguesas, como pueden ver en este mapa, habían empezado mucho más antes, gracias a una cosa, que Portugal era este reino que estaba libre de árabes. Los árabes habían tomado la península ibérica. Acuérdense que los visigodos, ¿se acuerdan ustedes, si retrocedemos a ver a las invasiones bárbaras? Uno de los reinos germanos que llegó a tomar la península arábiga fueron los visigodos, ¿se acuerdan? En el año 378, cuando le ganaron a los romanos en la batalla de Adrianópolis. Una vez que los visigodos tomaron esa zona, ya nació el reino visigodo. Y habían reyes ahí, ¿no? Ya. El reino visigodo cayó en el año 711, o sea, casi 300 años después. ¿A raíz de qué? De que cuando los musulmanes, el imperio árabe, estaba en un proceso de expansión, los árabes llegaron a tomar esa zona. Y don Rodrigo, que fue el general que dirigió a los visigodos, perdió, ¿no? En la batalla de Guadalete. Desde ese año, la península ibérica estaba tomada. Pero con el pasar de los tiempos, de los años, la zona de Portugal, esa zona sí logró liberarse y se volvió autónoma. En cambio, España no. Y España seguía tomada
hasta el siglo XV, se da cuenta, son 800 años casi, por los árabes. Entonces quiero que te enteres de algo que quizá no sabías. Los españoles estaban librando desde el año 711, que habían perdido en la batalla de Guadalete, hasta 1400 y pico, siglo XV, una guerra que es la guerra más larga de la historia, es la guerra de reconquista española. ¿Por qué? Porque los españoles estaban reconquistando la península ibérica. Entonces, ¿qué jugó a favor de que los portugueses fueran los primeros en navegar, en buscar rutas de exploración antes que los españoles? Que Portugal no estaba invadida. Es más, en Lisboa, Enrique el Navegante, hijo del rey Juan II de Portugal, pudo implementar la Escuela Náutica de Sagres, que era el lugar desde donde grandes investigadores se preparaban y podían empezar exploraciones. Como ves acá en este mapa, a lo largo del siglo XV, Portugal, desde la creación de la Escuela Náutica de Sagres, emprendió una serie de investigaciones. Las Islas Madeira, Ceuta en África, Cabo Verde, Guinea, el Golfo de Guinea. Y miren lo que pasó, miren aquí justamente en el punto 1, en el extremo sur de África, en 1486. Este es el Cabo de las Tormentas, ¿sí? Cabo de la Buena Esperanza también llamado, descubierta por Bartolomé Díaz. O sea, casi a finales del siglo XV, ya los portugueses llegan hasta ese lugar. Pero por falta de provisiones, Bartolomé Díaz retorna a Portugal. Casi 10 años después, un poquito más, es Vasco da Gama quien logra seguir esta ruta, da la vuelta, pasa por Madagascar y mira hasta dónde llega. Hasta Asia, directamente a la India. Llega a Calicut, que es el mercado que estaban buscando en la India. Y ahí nomás, un par de años después, quien quería seguir nuevamente esta ruta era llegar a través de la India, era Pedro Álvarez Cabral. Pedro Álvarez de Cabral, en el Océano Atlántico, está viajando y una corriente se lo lleva para el oeste y de casualidad llega a visualizar un poco de tierra acá. Y se trataba de esta zona de América del Sur, zona que los portugueses van a reclamar, y esto es lo que se va a conocer como Brasil. Entonces, estas son las exploraciones más importantes de Portugal. Me escribían por aquí. Profesor, pero los primeros exploradores no fueron los chinos. Mira, con respecto a qué te refieres, Diego, ¿te refieres a las zonas de Asia? ¿A qué zona te refieres? No, yo me refiero, o sea, al inicio de todas las exploraciones, que fueron los chinos, pues. Ya. Bueno, desde la época, sí se puede decir que desde el año 1000, sí, hubieron muchas exploraciones, incluso hablamos de Marco Polo, y si nos trasladamos a las zonas del norte de Europa, incluso también están los normandos, vikingos, que hicieron muchas exploraciones en diferentes zonas, pero hay un problema. Esta exploración, incluso algunos otros investigadores refieren que quizás hasta en la edad antigua, o sea, acá tendríamos que retroceder mucho más atrás, ya habrían algunas culturas, civilizaciones que podrían haber tenido un contacto con otros continentes. Hay un gran problema. El problema es que no se llegó a colonizar el territorio de una manera fehaciente, ¿no? Clara. Entonces, es básicamente que se habla del descubrimiento de América, entre comillas, ese descubrimiento, porque este territorio de América estaba descubierto desde que llegaron los hombres con las rutas del poblamiento americano. Entonces, el descubrimiento para los europeos en este caso, ¿no? Pero ya definitivamente tiene que haber habido un contacto cultural, pero que no fue mucho o grandemente significativo, debido a que no llegó a colonizarse dicha tierra de una manera contundente, ¿no? Fehaciente. Ese es el tema, ¿no? Y es por ello que se puede establecer desde la época del siglo XV, ¿no? De manera injusta, ¿cómo no? Ahora, miren, las exploraciones españolas empezaron, ¿cuándo? Cuando terminaba la guerra de reconquista española que te conté. O sea, en el año 1492. Contexto, terminada la reconquista cristiana o española y la derrota de los moros, o sea, de los musulmanes en España, en este año, los reyes católicos, que quienes son Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, ¿no? De la dinastía Trastamara, impulsan los viajes de exploración, y acá lo ves, él es Cristóforos Columbus Fontana Rosa,
más conocido por ti como Cristóbal Colón, aquel que le dijo a los reyes, reyes, yo voy hasta Oriente, pero navegando por Occidente. Los reyes, con su what the fuck en esa época, pues dijo, no te entendemos ni jota, que cosa es lo que nos querés decir, hombre. Y le dicen, pues es que reyes, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Y es ahí donde le dicen, pues no, tienes que guardar silencio, hijo, porque si se entera la iglesia, te mandan a la hoguera. O sea, a los que proferían cualquier tipo de blasfemia, como ir contra los postulados de la iglesia, para esa época todavía. Acuérdate que el humanismo recién estaba empezando, y ya muchos científicos, investigadores los habían quemado solo por haber dicho que la circulación de la sangre, que por haber dicho que habían órganos en el cuerpo, y por investigaciones los mandaban a, ¿no? O por ir en contra incluso del geocentrismo. Colón como importante navegante, astrónomo, él era partidario no del geocentrismo ya, ¿no? Del heliocentrismo. Era toda una corriente de renovación científica que se estaba dando y que la Tierra era redonda. Claro, es geoide, pero para decir que es redonda en esa época es bastante. Y esto fue la postura de Colón. Me dice por acá Kiarita, profesor, yo leí que los vikingos habían llegado a tierras norteamericanas y se habían encontrado restos. Exacto, sí, es cierto, Kiarita. Es por eso que justamente, complementando la pregunta de Diego, le comenté acerca de los vikingos, y el problema justamente radica en ello, en que si los invasores hubieran impuesto su ley, hubieran colonizado el territorio, como se va a hacer, ya ven ustedes, con la expansión europea, eso sí hubiera sido de trascendencia. O sea, cuando los europeos, por ejemplo, llegaron hasta América, tanto España como Portugal, ellos reclamaron las zonas que supuestamente habían, entre comillas, descubierto, y se adjudicaron el territorio. Acá a ellos no les importaba los miles de años de avances culturales que aquí en América habían habido con las grandes civilizaciones, no les importaba. Era tanto el eurocentrismo tirando para egoísmo y para egolatría, que esto decían, eso simplemente es mi punto, y la que estaba respaldando a todos ellos era la Iglesia Católica, porque para la iglesia era un negociazo que un continente que estaba completamente lleno de aborígenes se convierta al catolicismo. Para la Iglesia Católica, eso le iba a dar la posibilidad de reapuntarla como una religión a nivel mundial que ya había querido perder digamos, el puesto de ser una religión encumbrada, ¿no? Con las críticas que iba recibiendo el humanismo. Entonces era claramente, ¿no?, un hecho. Pero es cierto, es por ello que se habla de ya civilizaciones que llegaron a otros continentes, ¿no?, incluida, por ejemplo, a los vikingos, como tú refieres. Bueno, ¿qué pasó con España? Cristóbal Colón desarrolló los viajes, que son 4. El objetivo era alcanzar la India navegando por Occidente, como les dije, y se le autorizó en abril del año 1492, mediante este documento, la capitulación de Santa Fe, ¿no? Le dieron fe, hay que tenerle fe a Colón para que pueda llegar allá. Finalmente terminó arribando hasta América en octubre, el 12 de octubre de 1492, y llegó a realizar 4 viajes, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes, dentro de lo que representó el primer viaje de Colón, aquí en este mapa, partiendo de Puerto de Palos, vean aquí el punto número 1, pasando frente a España por las Islas Canarias. Y vean ustedes, este viaje por el Atlántico, por todo este charco de agua, casi de 2 meses y pico, finalmente muchos saben que estaban muriendo, ¿no?, porque se les acabó el agua potable. Y como muchos de los que acompañaban a Colón eran presidiarios, muchos eran analfabetos ignorantes, decidieron, vamos a tomar agua de mar. Más rápido se morían con el agua salada. Colón estaba enfermo, también dicen que estaba muy mal, porque algunos incluso no se habían percatado que en las embarcaciones habían roedores. Y eso había generado enfermedades entre los exploradores. Y cuando de repente dicen que en las crónicas aparece, ¿no?, que era Rodrigo de Triana, aunque en otro documento se refiere que el nombre verdadero era Rodrigo de Bermejo, pero lo cierto es que era 12 de octubre y gritó, tierra, tierra a la vista. ¿Se trataba de qué? De la isla de San Salvador, o Anajaní, como ya se denomina, ¿no? Esta isla justamente fue la primera en la que llegaron ellos, ¿no? Luego recorrieron la zona de la isla de Cuba, ¿no?
que originalmente la llamaron Juana, ¿no? En honor a la hija de los reyes católicos, ¿no? Que va a ser Juana, conocida después como Juana la Loca. Luego la isla de Española, que es Haití, República Dominicana, y retornaron a Lisboa, Portugal, para luego ya ir a España y hablar con los reyes y decir que ya estaban en la India, solamente que faltaban provisiones, y en realidad pues eso no era la India, ¿no? Cuando ya en el tercer viaje lo acompaña a Colón el cartógrafo Américo Vespucio, y Américo Vespucio grafica el primer mapa de América, se da cuenta de que este era un continente totalmente nuevo. Entonces, para muchos intelectuales, en esa época, el verdadero descubridor intelectual de que estaban ellos en un continente diferente, que no era Europa, tampoco África y menos Asia, sino como lo denominó Américo el Quart Parts, el descubridor intelectual es justamente Américo Vespucio. Es por ello que el continente se va a proponer que tenga el nombre de América, en honor a Américo, y esto se propuso por primera vez en el primer tomo de las obras completas de Claudio Ptolomeo. En el prefacio, que fue publicada por Juan C. Müller y Richman, estos dos astrónomos y investigadores fueron los que propusieron, por el informe de Américo Vespucio, que en honor a él se llame América. Algunos consideraban que era una injusticia contra Colón, pero a las pruebas estos científicos se remitieron y van a proponer eso. Aunque el cuarto viaje tampoco sin pena ni gloria lograrían encontrar más, y Colón estaba enfermo ya. La reina Isabel había fallecido y era la que más apoyaba a Colón. Colón también fallece. Ahora el rey que se quedó viudo, Fernando el Católico, Fernando de Aragón, fue quien ya le da la orden a los españoles de que colonizaran el continente, porque quiero que vean este mapa que estoy señalando acá con el mouse. Es el mapa mundi que se lo dividieron literalmente España y Portugal a través del Tratado de Tordesillas en 1494. Este fue el compromiso firmado entre los reyes de España y Portugal con el arbitraje del Papa Julio II para establecer el reparto de las zonas de exploración de los nuevos territorios descubiertos, estableciéndose una línea divisoria situada a 370 leguas de las Islas Cabo Verde. ¿Cuáles son esas Islas Cabo Verde? Aquí están, frente a España. Lo estoy marcando con el mouse, aquí. A 370 leguas, mira, a 370 leguas, mira, acá está, mira, aquí. Y ahora vamos a partir el mundo en dos. Para abajo. Continuamos por la parte, ¿no?, que continúa del mundo. Acá está, mira, mira. Ahí está. Entonces, literalmente, todo lo que está con amarillo es para España. Y todo lo que está con púrpura es para Portugal. Así de práctico, sin más ni menos. Me pregunto por aquí, ¿pero Claudio Ptolomeo no era griego? Sí, lo que pasa, Diego, es que para esa época se estaban publicando sus obras. Y habían muchas, Ptolomeo es uno de los que tiene demasiada investigación astronómica. Y justamente en el prefacio de las obras completas de él, que esos dos investigadores que habían recopilado toda la información de Ptolomeo, es que publican el informe de Américo Vespucio. Ese informe fue detonante, fue un catapum para esa época. Consecuencias: el apogeo de la cuenca atlántica e inicio del mercantilismo, porque toda esta zona del Atlántico se convirtió en una zona de ida y vuelta, por donde los europeos iban directamente a América y empezaban a sacar el oro y la plata. Y con eso se formaba el mercantilismo. ¿Qué es eso? La acumulación de oro y plata. ¿Para quiénes? Para los grandes reyes, reinados, monarquías de Europa. La formación de los primeros imperios ultramarinos, coloniales ultramarinos. ¿Cuáles son esos imperios? España, Portugal, luego Francia, ¿no?, Holanda, Inglaterra. La formación, la hecatombe demográfica de la población americana y mezcla de razas, claro. Eso fue el genocidio que se cometió, uno por enfermedades y el otro porque habían asesinatos, porque estoy aburrido y quiero matar a alguien, ¿no? Y ahí está. La expansión de la civilización europea occidental, eso se llevó a cabo, obviamente, mediante esta forma tan violenta como se llegó a dar la invasión. Ahora, Europa, gracias a todo este oro... perdón, una pregunta por acá. Ok, Diego, chévere.
Con respecto a lo que Europa empezó a desarrollar gracias a que tenía colonias ultramarinas, o sea, más allá del mar, es justamente que se desarrolla este importante principio de gobierno que se conoce como el absolutismo, que se va a aplicar en todas las monarquías de Europa. ¿Qué es esto? Un sistema de gobierno basado en la concentración del poder político, económico, militar y religioso en manos de un soberano. Primero que dentro de las causas vemos la ruina de la nobleza feudal. Ya sabemos que el feudalismo había entrado en crisis desde la época de las cruzadas, ya después durante la Baja Edad Media, y ciertos reyes habían llegado a tener estatus en Europa, pero ya el feudalismo como tal entró en crisis. Lo que iba reemplazando paulatinamente al feudalismo era el mercantilismo. Pero los reyes que llegaron a tener cierta posición, estatus poderoso en Europa, estos reyes seguían teniendo tierras, seguían teniendo varias hectáreas de dominio y sobre todo un linaje que era el que los respaldaba. De repente, dentro de los ideólogos de gobierno, consejeros de gobierno, surge esta importante idea de que ese rey es el que va a salvar a su pueblo, o sea, a su reinado. Características: sometimiento de la nobleza. Había cierto sector dentro de los palacios que trabajaba para el rey, claramente que se veían favorecidos también con el sueldo que ganaban y los beneficios que tenían, pero ellos finalmente eran sometidos para trabajar para el rey. El centralismo, porque toda decisión partía de un palacio. El providencialismo, porque es la providencia, la divinidad que es la que está mandando a ese rey a gobernar en la tierra para favor de la gente. Entonces, mucha gente creía que el origen del rey era divino. Y el regalismo es que el rey tiene más importancia que incluso el papado, está por encima. Pero si es que las facultades del rey son facultades semidivinas, ya te imaginarás pues que un rey es visto como si fuera también un papa, ¿no? O sea, es visto como si fuera una representación del catolicismo. Una de las monarquías más fuertes del siglo XVI fue España, claramente, y esto empezó con Carlos I, Carlos V de Alemania, fue el que, ya saben, se citó con Lutero en el Concordato de Worms, cuando Lutero no quiso abandonar sus creencias, ¿no? Y durante ese gobierno es que se va a dar la conquista de los imperios azteca e inca. Sabemos perfectamente que durante la época de Carlos I, Carlos V, se va a llegar a crear incluso el virreinato del Perú, aquí después de la invasión al Tahuantinsuyo. El hijo de él, Felipe II, es quien llegó a tener la victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto, y está la creación de la Armada Invencible, porque los barcos españoles eran los más poderosos prácticamente de Europa, hasta que a final del siglo XVI, 1598, son vencidos por Inglaterra. La monarquía francesa es la que en el siglo XVII, al siglo siguiente, ya no en el XVI, sino en el XVII, de 1600 a 1700, llegó a tener mucha representatividad con la dinastía Borbón. Esta dinastía Borbón reemplazó a la dinastía Valois, ¿no? Se escribe Valois, ¿ya? Estos Borbones tuvieron el poder más grande de todos con ese señor, Luis XIV, el rey Sol. Centralizó el poder político y administrativo en su persona, acá lo vemos, y él justamente fue quien estableció esa frase, ¿no? El Estado soy yo. Esa era su frase, ¿no? Clarísima, el Estado soy yo. Ese fue el rey más grande de todos, ¿no? De Francia. En cambio, en España fue Carlos I, ¿no? Con su famosa frase: en mis dominios nunca se opone el sol. O sea, en mis dominios nunca se oculta el sol. O sea, nunca cae, porque cuando era de día en España, en América era de noche, y cuando en América era de día, en España era de noche. Entonces, nunca en sus dominios el sol caía, ¿no? Miren ustedes, durante toda la etapa del siglo XVI, XVII y XVIII, las monarquías absolutistas hicieron y deshicieron. ¿Y qué pasó? Que ya en un momento determinado, para el siglo XVIII, empezó a nacer un movimiento que es conocido como el movimiento más intelectual, que recuperaba nuevamente el conocimiento en favor de la gente, y es el siglo XVIII el que va a ser considerado como el siglo de las luces, ¿no? Es la luz para el pensamiento. Por eso es que de iluminismo es que viene el término de ilustración, ¿no? La luz para la mente. Movimiento ideológico, ojo, burgués,
crítico del antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Justamente el sistema de gobierno absolutista. Un sistema donde el rey lo es todo, se centraliza todo en el rey vive en un palacio como millonario y todo el pueblo prácticamente bien o nada están que se mueren de hambre pagando tributos y esto es una diferencia de clases sociales enorme. Se critica todo eso en el siglo XVIII, ojo, todo esto surge en Inglaterra, miren ustedes, ¿ya? En el siglo XVIII, siglo de las luces, como te dije, pero su apogeo, el momento más grande fue en Francia. Francia es el lugar donde esas ideas verdaderamente se llegaron a ser ya brutalmente grandes, ¿no? ¿Cuáles son las características? A ver, el liberalismo propone que los pobladores de un reino sean libres, y sean libres en todo aspecto, en el aspecto social, no tener que estar bajando la cabeza al rey, en el aspecto político, puedan ellos elegir a sus autoridades, no que el rey se imponga o que el hijo del mayor del rey continúe gobernando, y en el aspecto económico emprendan un negocio libre sin tener que al rey besarle la mano y estarle pagando a cada mes por la tierra, ¿no? La teoría del buen salvaje era una teoría que se aplicó en el aspecto educativo, y esto fue propuesto por uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos. Acá lo vemos, ¿no? El señor Jean-Jacques Rousseau. Ahí está, ¿no? O Juan Jacobo Rousseau. ¿Y qué decía la teoría del buen salvaje? ¿No? Decía, acuérdense en la época del salvajismo. Ya, esa época sería para nosotros el paleolítico, ¿sí? Cuando el paleolítico superior, cuando los homo sapiens no cazaban, ¿se acuerdan? Decía él, acuérdense que en esa época la enseñanza era de padres a hijos. ¿Y dónde era la enseñanza? Ahí en el campo, en el parque, cazando. Pero principalmente, ¿cómo era la enseñanza? La enseñanza era 2 más 2, el teorema de Pitágoras, la definición de lo que es la historia, nada. La principal enseñanza era el amor, los cuidados, la protección. Esa era la principal enseñanza. Entonces, la formación del ser humano, decía Rousseau, radica en el hogar, primeramente, siendo sus primeros profesores y los más importantes de la vida de un ser humano, sus padres, y son los que, como el buen salvaje, debe de darle esa parte formativa, decía Rousseau. ¿Cuál es eso? Esa parte, la parte de enseñarle principios, valores, darle protección, cuidado, enseñarle con cariño, con paciencia, con amor, con dedicación, con entrega. Eso es lo que llena a un ser humano, la parte más importante. Y decía el mismo Rousseau, luego cuando ese ser humano, ese niño, esté muy completo, completa de esa parte formativa, es que se complementa la otra parte. Justo de eso casi hablamos un poco en la época griega, ¿no? En el siglo de Pericles, me acuerdo la semana pasada. Viene la parte ya complementaria, que es la parte académica. Eso era la teoría del buen salvaje, ¿no? Donde ya se le enseña conocimientos, ¿no? Bueno, la primacía de la razón es justamente haciendo énfasis de que el ser humano puede aplicar su raciocinio para todo. Como decía el mismo filósofo René Descartes, padre del racionalismo francés, decía que la duda metódica era lo más importante, o sea, el método de la duda. La duda es la base de la inteligencia. Si una persona todo simplemente mueve la cabeza, sí, y acepta todo de manera tranquila, casi verdaderamente o no te está prestando atención o simplemente te sigue la corriente o quiere tomarlo todo tal y como lo dice el maestro. Pero mientras alguien dude, está bien, no porque esté equivocado el maestro que te esté enseñando, sino porque al dudar quiere decir que tú quieres verdaderamente confirmar que lo que estás diciendo es cierto. Y es así donde la inteligencia desarrolla mucho más tu intelecto, tu cognitividad. El espíritu crítico finalmente es el momento en el que ya, una vez que tengas tu formación, la posibilidad de razonar, tienes la posibilidad de criticar con base, con argumento. Y el optimismo era este aspecto importante, ¿no? La fe en el progreso. Hay que ser optimista, hay que ponerle actitud, ganas, ¿no? Ojo, el impacto, la ideología impulsora, damas y caballeros, de las grandes revoluciones burguesas. Como ustedes lo saben, todo empieza con una idea. Esa idea es como un bicho que se mete a tu cabeza y se desarrolla o para bien o se desarrolla para mal.
Y eso es lo que es cómo se cultiva. Esas ideas obviamente todas eran positivas, muy buenas. Y esto fue lo que hizo que muchos no se quedaran de brazos cruzados y contemplaran parsimoniosamente la vida. Dijeron, no, si ya nos dimos cuenta que todo está mal, que el rey es un engañamuchachos y nos está diciendo que viene del cielo y todo esto es mentira, y que es mentira que uno tiene que bajar su cabeza y toda esa tradición totalmente incoherente, anacrónica, desfasada, nos hace más pobres, entonces hay que poner un coto a esto, un punto final. Y es ahí donde se desató. ¿Qué cosa? Vamos a empezar hablando de la independencia de las 13 colonias y luego de la Revolución Francesa. Bueno, acá tenemos a Voltaire, quien fue otro de los grandes filósofos también, con Montesquieu. En realidad los tres más grandes fueron Rousseau, Voltaire y Montesquieu, ¿no? Voltaire fue el que escribió Cartas Filosóficas, ¿no? Es un diccionario en donde todo el mundo, para entender en un debate de qué se está hablando, todo el mundo entiende la sección de los términos filosóficos, para no hablar en chino y en portugués a la vez. Y Montesquieu fue el que escribió El espíritu de las leyes, esa obra que establecía que los mejores sistemas de gobierno en el mundo serían los sistemas de gobiernos donde hayan tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y claro, Rousseau, aparte de escribir El buen salvaje en el libro Emilio, así se llama la obra, El Emilio se llama, también escribió El contrato social. Decía, ¿no? Todos los gobernantes deben ser elegidos por el pueblo. Y si un gobernante no gobierna para su pueblo, pues el pueblo tiene la posibilidad de ese contrato rescindirlo, o sea, eliminarlo, ¿no? Bueno, acá está justo el busto de Montesquieu, miren ustedes, ¿no? Vean, empezamos justamente con la independencia de las 13 colonias, chicos, y aquí sí voy a acelerar un poco el paso, ¿ya? Los antecedentes, justamente los colonos ingleses llegaron a Norteamérica huyendo de persecuciones religiosas. Muchos ingleses huyeron porque en Inglaterra había surgido el anglicanismo, y saben perfectamente que el anglicanismo se impuso desde Enrique VIII en el siglo XVI con el acta de supremacía, pero habían otros que eran seguidores de Calvino, otros eran luteranos, y así empezaron a ser perseguidos. Tuvieron que llegar hasta las colonias de Inglaterra en Norteamérica. Es ahí donde van a fundar las 13 colonias en un lapso de casi 100 años, desde 1637 hasta 1733. La falta de representación parlamentaria en Inglaterra, en el Parlamento, era algo que los aquejaba mucho. El aumento de los impuestos que les cobraban a ellos, como el sugar, el paper, que es el papel, el timbre, y el tea McCollins, también era terrible. La influencia de las ideas liberales fue algo que empezó justamente a ellos a alentarlos a poder amotinarse, a rebelarse, y todo empezó, miren, el origen en el motín del té en 1773, donde los colonos arrojaron un cargamento de té al mar en protesta contra los impuestos. Es aquí donde los militares del rey Jorge III, Hanover, George III, mataron a muchos de los que arrojaron el té, y ya las colonias se organizaron en Filadelfia, donde se llevó a cabo el primer congreso. Las colonias rompieron vínculos comerciales con Inglaterra. En el segundo congreso de Filadelfia, en el año 1775, se declaró la guerra a Inglaterra, y posteriormente la independencia se va a lograr gracias a las batallas de Saratoga y la más importante de Yorktown, que esta tuvo el apoyo de Francia. En el año 1783 se firma el Tratado de Versalles. Finalmente Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias. Chicos, esta independencia tuvo un impacto verdaderamente enorme. Ah, Diego, no, los tratados de Versalles, Diego, en la historia hay más de 200 tratados de Versalles, para que entiendas nada más. Esto es otro, claro, pero hay muchos, en verdad. Ahora vean ustedes, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ya fue el impacto mucho más grande porque se dio en el mismo seno del absolutismo. Si tú comparas la independencia y las 13 colonias, esta se dio en una colonia. Pero si tú te das cuenta que la Revolución Francesa se da en el mismo corazón del absolutismo, eso es otra cosa. Y esto justamente estalló en 1789 y se va a llevar a cabo hasta 1815 a través de 3 momentos importantes, que son la etapa monárquica, donde el rey sigue gobernando, la etapa republicana, donde ya se ejecutó al rey y se establecen instituciones más democráticas, y la etapa donde se lleva adelante el imperio con Napoleón Bonaparte para todas las ideas de la Revolución Francesa, llevarlas fuera a Europa. En definición, es el proceso dirigido por la burguesía que eliminó el antiguo régimen, o sea, el absolutismo, y permitió el inicio de la edad contemporánea. Justo en este año termina la edad moderna. Con eso te digo que la Revolución Francesa es la Revolución Francesa, ¿no?
Crisis del absolutismo dentro de las causas. A nivel político era lo peor el absolutismo ya. Crisis fiscal por gastos de guerra y la Corte de Versalles que gastaba mucho dinero. A nivel económico eso es una causa terrible. La desigualdad estamental, las clases sociales. El primer estamento, que era la nobleza, eran el 1,5% de la sociedad francesa. El segundo estamento era el clero, 1,5% de la sociedad francesa. O sea, 1,5 más 1,5, 3. Y el 97% estaba en el tercer estado o tercer estamento formado por el pueblo o estado llano. Eso obviamente era una diferencia total terrible. La crisis del trigo, dentro de lo que viene a ser causas ambientales, eso se generó por toda una causa ambiental que trajo consigo la baja producción de trigo. Por lo tanto, ya no se producía pan. Y al no producirse pan, la gente se moría de hambre. Esa hambruna mató a muchos. Mucha gente tenía tuberculosis y eso las cosas las puso pero peor. Y la ilustración, obviamente, que fue la influencia que estimuló a todo el mundo. El periodo monárquico empieza con los estados generales cuando el rey Luis XVI de Borbón convocó a los 3 estados, primero, segundo y tercero, para que se reúnan y debatan acerca de cómo iba a ser el tema de los tributos. Como no se pusieron de acuerdo en ese momento, es donde el tercer estado, el estado del pueblo, que estaba dirigido por la burguesía, decidió irse a la sala del juego de la pelota, un lugar donde los nobles ahí en el Palacio de Versalles jugaban frontón, y es ahí donde establecieron jurar convertirse en una asamblea nacional. Ellos eran mayoría, por lo tanto, la juramentación del salón del juego de la pelota es el lugar donde ellos van a decir, vamos a decidir, así el clero y la nobleza estén de acuerdo o no. Decidieron luego convertirse en una asamblea constituyente. Es aquí donde el rey ya se cansó y dijo, estos están locos, ¿qué van a querer? A mí sacarme del poder. Sacó al ejército y ese fue el peor error, porque la gente respondió de manera violenta. Respondieron tomando la Bastilla, que era un palacio cárcel donde también estaba el ejército guardando sus armas, y al tomar eso, tomaron las armas y mataron a todos los guardias, les cortaron las cabezas, las colocaron en picas, marcharon por todo París, fueron a Versalles, querían matar al rey, peor a la reina María Antonieta, que la consideraban la más sobrada y antipática de la época. Durante esta época se firmó el documento más importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde establecen todas las leyes a favor. Ojo, lamentablemente, chicas, las mujeres no estaban incluidas ahí, ¿ya? Luego, la Asamblea Legislativa fue el periodo que siguió donde ya se le declaró la guerra a Austria y a Prusia porque el rey intentó huir directamente hasta Austria y quería que sus primos vayan con sus ejércitos y maten a todo el mundo. Luego de eso es que decidieron ya eliminar la monarquía y nació la República. Es el periodo donde con la Convención Nacional empezaron ejecutando al rey que intentó huir y traicionar a todo el mundo, Luis XVI, luego María Antonieta, y se inició la dictadura de los jacobinos, que es el grupo político más radical, que querían los cambios más radicales en ese momento, y van a ser dirigidos por ese señor, Maximilien Robespierre, el incorruptible. Este es el régimen del terror, porque esta famosa obra del médico Anton Guillotin, llamada La Guillotina, desangró a Francia de una manera horrible hoy. El directorio es el momento en donde la burguesía intentó poner paños fríos a la cosa porque se le estaba yendo de las manos todo. Aquí un general importante ya destacaba mucho, el gran Napoleón Bonaparte Ramolino, quien con sus campañas contra las coaliciones europeas, la primera y la segunda, empezaba a ser considerado como una especie de héroe. Luego le dijeron a él que ponga punto final al régimen del directorio y se dio el golpe el 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, llegando así el consulado. Esta etapa de la República, el consulado, es donde Napoleón es un cónsul, más Emmanuel Sieyes y Roger Ducos, los tres, pero Napoleón era el más importante, el protagónico. Una de las obras más importantes fue el Código Civil de 1804, o Código Napoleónico, donde los franceses llegarán a tener ya toda una normatividad, ¿no? Reglas y normas dentro de su sociedad. En la fase del imperio, Napoleón se autocoronó emperador para difundir los principios liberales de la Revolución Francesa por Europa. De esa manera luchó contra las coaliciones lideradas por Inglaterra, pero lamentablemente hasta la quinta tuvo victoria. La sexta y la séptima ya fueron derrotas para Napoleón. La batalla más importante de todas a favor de Napoleón fue la batalla de Austerlitz, ¿no? Donde Napoleón logró aplicar unas tácticas increíbles y es considerada la batalla modelo, ¿ya? Bueno, ya los hechos sacaron el imperio de Napoleón, estaba bien en el decreto de Berlín, donde Napoleón destruyó el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIR, y es ahí donde Napoleón, desde Berlín, con este decreto, decidió, vean ustedes, bloquear a Inglaterra, con el sentido de que ningún reino de Europa comerciara con Inglaterra.
y esto fue lo que ocasionó que algunos desobedecieran, como Portugal, y es ahí donde Napoleón invade la península ibérica para tomar Portugal, y también Rusia, ahí también donde Napoleón invadió Rusia y fracasó, y ahí empezó el fin de Napoleón. El zar Alejandro en ese momento decidió pues, aplicar una táctica muy buena contra Napoleón, que era tierra arrasada, una táctica donde Napoleón lo perseguía como jugar al gato y al ratón, y finalmente Napoleón con sus casi 500.000 de soldados quedaron atrapados en medio del crudo invierno ruso. Solamente llegaron vivos a París 40.000 soldados, incluido Napoleón, y todos estaban mal heridos. Es ahí donde ya viene el final de Napoleón, que es la batalla de Waterloo, en la séptima coalición en 1815. Chicas y chicos, lo que dio que ver la Revolución Francesa, muy bien, Carmen, estoy acabando en un minuto, fue muy importante porque puso en claro que el régimen absolutista podía llegar a su fin. Pero ahora que a Napoleón, que era el principal defensor de las ideas de la Ilustración y ideas liberales, lo habían encarcelado y lo estaban envenenando para matarlo, los reyes restauraron todo su sistema económico, político y social, que es la restauración europea. Es a partir de ese momento que, miren ustedes, ese periodo de reimplantación del antiguo régimen, o sea, del absolutismo, en Europa Occidental y eliminando así los gobiernos liberales. Todo empezó en Austria, en el Congreso de Viena. Se restablecen las monarquías absolutistas y hay una nueva demarcación territorial en Europa. Para variar, la Iglesia Católica apoya a estos monarcas, esto es la Santa Alianza, alianza monárquica, militar y religiosa, para sofocar las rebeliones liberales. Y paralelo a todo eso, desde que la Ilustración empezó a desarrollarse, en Inglaterra también se desarrollaba la primera revolución industrial. Chicas y chicos, miren esta máquina. Tómenle un screenshot para que luego con calma vean cómo es que el agua es calentada con el fuego que está en este horno de carbón, y todo el vapor se concentra aquí, en este cilindro que empieza, miren ustedes, por la fuerza del vapor, a mover este pistón y mueve la rueda. La primera revolución industrial es el proceso de transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales iniciadas en Inglaterra en el siglo XVIII, a causas del crecimiento demográfico de la población, la revolución agrícola británica y las riquezas de las materias primas que empiezan a impulsar a la burguesía para poder producir más. Fuente de energía, la máquina de carbón y vapor de James Watt. Las materias primas, el hierro, que es material de la máquina, y el algodón, que finalmente va a ser lo que produzca en cantidad la industria textil, gracias a las máquinas de telar. Industrias siderúrgicas, textilería, como les digo, y la siderúrgica porque se fabrican también trenes y barcos. Consecuencias, migración del campo a la ciudad, la gente se convierte de campesina en obreros, trabajan en las fábricas, crecen en las ciudades o urbes. Ojo, las condiciones laborales van a ser duras, hay explotación femenina e infantil y surgen los sindicatos. Chicas y chicos, les dejo el cuadro final de esta línea de tiempo para que le tomen un screenshot, por favor. Y yo ya enseguida les doy las claves para que puedan descansar. Estamos demasiados temas tocando, es por eso que me he pasado algunos minutitos. Muchas gracias por su comprensión. Les voy dejando gracias, Leslie, ahí el screenshot. Y aquí está esta línea de tiempo. Tómenles, por favor, aquí a esto, ¿sí? Listo. Damas y caballeros, les doy las claves por aquí. Se las dejo por aquí, a ver, un ratito. Vamos por aquí, a ver, anoten ahí. Ya conmigo será hasta la próxima semana. Listo. A ver, 1C, 2C, 3D, 4D y 5A. Diego, cuídate bastante. Un abrazo. Hasta la próxima. Y la otra semana ya nos toca Historia del Perú. Cuídense mucho, chicos. Gracias, Maffer. Hasta la próxima.